buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos las efemérides del día 28 de julio, pues con una cabeza que rueda, que es la de Thomas Cromwell, que fue secretario de Estado de Enrique VIII, y entre 1532 y 1540, pero al final pues acabó mal con él, y bueno, pues le cortaron la cabeza, además parece ser que malamente, que el verdugo era inexperto, le dio 3 o 4 tajos, y bueno, luego encima la cocieron, la pusieron colgando de la Torre de Londres, bueno, pues todo. Pues no es la única cabeza que rueda, porque todavía más conocida, esto ocurrió en 1540, en 1794, rueda la de Robespierre, sí, comentamos como el 27 de julio fue caído en desgracia, y él se intentó herir cuando le fueron a coger, pero se dio en la mandíbula, y con la mandíbula ahí rota, pues allí el verdugo le cortó la cabeza, sí, en 1794, el 28 de julio, y con él en el mismo carro iba George Cutton, que también le cortaron la cabeza, claro, y también murió Philippe François Joseph Lebat. Lo que pasa es que este logró suicidarse, cuando Robespierre no lo consiguió, él sí se consiguió suicidar, también murió, o sea que no le cortaron la cabeza porque se suicidó antes, también murió. Y también murió Luis de Saint-Just, que también a este le cortaron la cabeza. Este había sido también escritor, escribió El espíritu de la revolución y de la constitución de Francia, y aunque algunos le llamaban el arcángel del terror, o sea que también tuvo que ver pues, en bastantes muertes. Ayer contamos un poquito cómo fue la caída de Robespierre. Bueno, en 1809 se produce la batalla de la Talavera, en que Wellington vence a Arthur Wellesley, que se llama Wellesley, vence a los franceses en 1809. En 1821 se proclama la independencia de Perú, San Martín, en la plaza de Lima, Mayor de Lima, pues dice: desde este momento el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia! Pues esto ocurre en 1821. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, una declaración de Austria-Hungría a Serbia, de la declaración de guerra. Luego el 1 de agosto se la declaró Alemania a Rusia, y el 3 de agosto se la declaró Alemania a Francia. El 4 fue Inglaterra Alemania. Y bueno, y con esto empieza la Segunda Guerra Mundial como tal. Es europea, pero prácticamente es mundial. Luego cuando entra Estados Unidos es mundial, pero bueno, como Europa tenía medio mundo. En 1976 se produce un terremoto terrible en China, el terremoto de Tanshan, que parece ser que hubo 242.000 muertos, aunque se dice que pudo haber bastantes más. Pues vete a saber cómo está la información en China. Pues bueno, en 1989 pues se produce algo pues que tiene ganas de hacer Sabina. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú. ¿Cómo fue eso, brother? Con un par. Pues el Diony roba 320 millones de pesetas. Sí. Él era un guarda de seguridad y tenía que mover ahí 298 millones de pesetas. Y no hace mejor que robarlo él, para que lo robe otro, pensó, y luego se fue a Brasil y tal, apareció, luego lo cogieron, estuvo en la cárcel, pero luego le soltaron y algo se quedó, y luego aparece en televisión y tal, con el peluquín, todo un personaje, este Diony. Bueno, pues seguimos un poco, esto ocurre en 1989, en 1991, gana Indurain su primer Tour de Francia. El segundo fue Buño en ese tour, y luego ganó pues 4 más, 5 seguidos, todo muy personaje. En 1609 vamos con nacimiento, nace Judith Leister, es una pintora holandesa, que al principio sus obras se atribuían a su marido o a otro pintor, Frans Hals era su marido, o a Jean-Mies Molaner, pero luego se descubrieron algunas con una JL que es indudablemente suya. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una joven con jarra y una joven flautista que nos pinta ella. Pues seguimos con nacimientos. Robert Hooke nace en 1635, este es un químico que tuvo sus controversias con Newton sobre la naturaleza de la luz, y luego tocó más temas, y bueno, tiene un cráter lunar, un cráter marciano y un asteroide, o sea que pasó la historia. Ludwig Feuerbach nace en 1804, este es un filósofo que influyó en Wagner, influyó en Bakunin, influyó en Marx y en Engels. Él básicamente lo que era un filósofo ateo. Él escribe pues, libros como La esencia del cristianismo, y donde dice cosas como: en el comienzo el hombre creó a Dios y le dio poder sobre todas las cosas. Pues sí, es una persona pues muy importante, porque consolida un poco el ateísmo ya en una fecha temprana. Alemán era. En 1806 nace Alexander Ivanov, un pintor ruso, del que tenemos aquí un cuadro de Apolo, Jacinto y Cipres haciendo música. Seguimos con nacimientos. En 1868 nace Giuseppe Pelliza de Volpedo, que es un pintor italiano y sobre todo se hizo famoso a raíz de la película Novecento, porque este cuadro es suyo, que en la película Novecento se utiliza mucho en el cartel. Pues todo un pintor.
tiene más cosas interesantes, pero esto está muy bien. En 1874, quien nace un fotógrafo mexicano, que bueno, nos pinta por escenas de la Revolución. Aquí tenemos Madero entrando en México, está pintado por él. También pinta escenas más costumbristas, como estos mexicanos que están allí en los trenes, y luego pues aquí nos pinta el gabinete de Obregón, nos lo pinta, nos lo fotografía él. Pues un pintor mexicano de la Revolución, un fotógrafo, estoy con el pintor, le estoy dando por pintor. En 1897 nace Marcel Duchamp, este es un artista plástico. Cuando lean un solo de ese artista plástico, prepárense para cualquier cosa. Pues bueno, aquí tenemos dos obras suyas, tres, mejor dicho. Por esta aquí tenemos una rueda de bicicleta, porque cualquier cosa podía ser una obra de arte, y un escurre de botellas. Aquí está la rueda de bicicleta, y aquí el escurre de botellas. Pero sobre todo es conocido por su fuente. Su fuente en el Museo de Arte Moderno de Pompidou, pues aquí tiene su fuente. Esta es su fuente. Pues sí, es lo que parece. Un urinario, que una obra de arte es lo que queramos nosotros que es una obra de arte. Estas cosas del postmodernismo. Pues bueno, pues que no opine, pues tiene su gracia, pero para eso. Bueno, pues seguimos. Nace Marcel Duchamp en 1887. O Duchamp, como se quiere decir. En 1893 nace Ruud Lankar, este era un compositor danés, y bueno, y aquí podemos ir escuchando, mientras hay otra cosa, su sinfonía número 1 en si menor, si quiere sonar. Bueno, pues seguimos con nacimientos, porque el siguiente que nace es Karl Popper. Este es un filósofo muy importante, sobre todo filosofía de la ciencia. Él tiene la teoría de la falsedad, y de que algo pues no se puede demostrar, lo que sí puede refutarse una teoría cuando un experimento no sale, su gran idea. Todo un filósofo de la ciencia. Luego es un defensor de la política liberal, de la política liberal, de los regímenes liberales y de la libertad en política. Bueno, seguimos un poco con nacimientos. En 1904 nace Pavel Cherenkov. Este es un físico que fue Nobel en 1958 por el descubrimiento y la interpretación de la radiación de Cherenkov. El Torper nace en 1907. Este pues crea la compañía Tupperware, pues es famoso por los Tupperware. Que quién no tiene un Tupperware y que no ha utilizado, pues era el inventor de Tupperware, que nace en 1907, el 28 de julio. Y en 1911, ¿quién nace? La Niña de la Puebla. Pues que la Niña de la Puebla, pues con ese nombre no puede ser menos que una cantadora. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros. Aquí la tenemos. Me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Ay, pues bueno, en 1915, ¿quién nace? Charles Hartnett. Este era un físico que fue Nobel en 1964 por sus trabajos sobre los rayos láser y los rayos Maser. Seguimos un poquito con nacimientos, porque en 1917 nace Gloria Fuerte, pues una poetisa española. Pues nosotros la veíamos ahí en un globo, dos globos, tres globos. Hacía sobre todo poesía infantil, Don Pato y Don Pito, el camello cojito. También hacía cosas para adultos, como Poeta de Guardia, Historia de Gloria, Amor, Humor y Desamor. Pues todo un personaje español. En 1925 nace Baruch Samuel Blumberg. Este es un médico que fue Nobel en Medicina. En 1976, por el estudio de enfermedades infecciosas, identificó el virus de la hepatitis B y desarrolló su vacuna. Pues todo un personaje. En 1929 nace Jacqueline Kennedy Onassis, que estuvo, sobre todo, es conocida por su matrimonio, porque estuvo casada con el hombre más poderoso y luego con el más rico. Sí, fue primera dama de 1961 a 1963, casada con George Fitzgerald Kennedy, y luego se casó con Onassis desde 1968 a 1975. Pues sí, todo un personaje. Jacqueline Kennedy Onassis también tiene una película, no me acuerdo quién lo protagoniza, pero una famosa, como no. En 1978, pues el sabio de Hortaleza, Luis Aragonés, el entrenador de jugador primero del Atlético de Madrid, luego fue su entrenador mucho tiempo. Ganamos la Eurocopa con él en el año 2008 y explicó un día la diferencia entre una higa y un corte de mangas. Dijeron que él había hecho un corte de mangas y no, dijo que una higa, y lo explicó muy bien, explicó. En 1938 nace Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, y fue muy problemático, pues porque prácticamente se dio un autogolpe de Estado, combatió muy duramente Sendero Luminoso. Bueno, pues tuvo sus más y sus menos, luego sus hijas siguen en juicios. Bueno, en 1943 nace Richard Wright. Este es músico, este es teclista, pues de los grandes. Y esta canción de Greg Higgs in the Sky es su compositor, además, o sea, compone encima temas, pues teclista de Pink Floyd. Y aquí tenemos este disco que está muy bien.
Pink Floyd está muy bien, pues su teclista nace en 1943, Jim Davis nace en 1945, este es un caricaturista, es el creador de Garfield, pues el gato. Andrés Aberasturi nace en 1948, esto fue un periodista de televisión, estuvo en televisión española llevando el telediario de 1988 a 89, luego estuvo en informativos Telecinco, en Telecinco, en el programa Dígame. Jorge de Alessandro, el futbolista argentino, que nace en 1949 y bueno, luego fue entrenador y luego sobre todo, pues si ven el Chiringuito es un comentarista, pues de los más serios un poco que hay, la verdad, como son. En 1949 pues vamos a cambiar un poco de son, porque quien nace es Alfonso Aragón Sac, más conocido como Fofito, pues nace en 1949. Un 28 de julio, vamos a alegrar un poco. En 1950 quien nace no es Ramón, es Cristóbal Morón Pontoro. Terror de los adinerados, político del PP, ministro de Hacienda entre el año 2000, 2004 y 2011-2018. En Santiago Calatrava nace en 1951, pues el arquitecto que se va a la ciudad de las artes y las ciencias, pues tiene mucho ahí hecho, ¿eh? El auditorio de Tenerife, un puente atarintado en Samuel Beckett, un puente en el Canal de Valencia, pues fue príncipe de Asturias de las Artes en 1999 y aquí, al lado mío, pues de un obelisco, de la Plaza Castilla, que estuvo rodando un mes y luego ahí lo tenemos, pero parado. Era para que se moviera, pues no, mover no se mueve. Bueno, por ahí está. No está mal, tampoco. En 1951 que nace Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue un político del PSOE, que luego falleció hace poco, fue vicepresidente de 2010 al 2011, ocupó varios ministerios, fue secretario general del PSOE de 2012 al 2014, se presentó a las elecciones, no le fue muy bien. Hugo Chávez nace en 1954, que también ha fallecido, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, y bueno, al principio de 1999 de la República y luego de la República Bolivariana. Aitor Mazo nace en 1961, es un actor español de reparto, bueno, pues aparece en Querido Maestro, Amar en tiempos revueltos, en La familia Mata, sobre todo en televisión se le ve. En 1962 nace alguien que, bueno, que más que explicarnos quién es, nos explica quién no es. Sí, Pablo Carbonell, de los Toreros Muertos, el cantante de los Toreros Muertos, con este disco que es buenísimo, que salía en La bola de cristal, luego ha hecho cine, lo mejor que le puede pasar a un croissant, atún y chocolate, también salió en una época creo que en el Hospital Central. ¿Cómo se llama este chico? Pablo, dice que Pablo, pero igual no dice que no se llama Pablo. Ay, qué gustito para mis orejas, una canción que compone, que está muy bien, que la compone para Raimundo Amador. Todo un personaje muy simpático, me cae muy bien y es un tío con mucho talento, mucho talento. También salía en Caiga quien caiga. ¿Qué problemas tiene este hombre, eh? Pues bueno, pues seguimos un poco con nacimientos. Seguimos con nacimientos porque quien nace en 1965, el año que nació un perseguidor, es Mariló Montero. Mariló Montero, porque fue presentadora de la mañana de televisión española, Espejo Público en Antena 3 sale, pues sobre todo está casada con Carlos Herrera. Miguel Ángel Nadal nace en 1966, tío de famoso Nadal, Rafael Nadal, y también fue deportista, fue futbolista del Mallorca y del Barcelona, 62 veces con la selección jugó, en buen central. Isabel Beckley nace en 1972, es una actriz que sobre todo pues hizo La maldición del escorpión de Jade con Woody Allen y poco más, pero sobre todo hizo Showgirls, que es una película que cuando salió fue un chasco porque creían que iba a vender mucho y fue un chasco, pero luego se ha visto mucho en televisión, me decían que actuaba muy mal, las cosas como son. Elizabeth Berkley nace en 1900. En esta fecha, Carmen Ruiz es una actriz también española, que se mueran los feos, la pueden ver de cine, Villaviciosa del Lado, en Yo soy Bea, de Telecinco, en la serie sale, En cuestión de sexo de Canal 4, pues, y en Gin Tony también está. Bueno, y vamos acabando con Norman Gratling, que nos pide que le demos la razón, pues se la damos, pues una actriz, porque Raquel busca su sitio en televisión, Naldrovia, se la ve en Son de Mar, en el cine, en Hablé con ella, París Yeteam, en Lope, y también, bueno, pues Adrián López, y también, bueno, pues una gran actriz, en películas también con Almodóvar, Hablé con ella,
Pues sí, bueno, y acabamos con Lucía Riaño, una presentadora de televisión que sale a tu lado en Telecinco, en Gran Hermano, en Espejo Público. Y bueno, y con esto nos despedimos de ustedes por haber, pues dándole la razón a que le haga falta. Hasta mañana desde el foco oscuro, que les vaya muy bien.